La adenosina es un fármaco perteneciente a la familia de los antiarrítmicos y dentro de los antiarrítmicos pertenece a la clase de tipo 4, es decir, antiarrítmicos que afectan a las células dependientes de los iones de calcio, así como los bloqueos de los propios canales de calcio que podemos encontrar tanto en el nódulo sinusal y el nódulo auriculoventricular del corazón. Aquí abajo podemos encontrar la fórmula química de la adenosina, la cual, si bien nos fijamos, es un nucleósido, puesto que la adenosina está formada de un nucleótido de tipo purínico, que en este caso es la adenina, en unión junto con un monosacárido como es la pentosa. La adenosina está indicada especialmente ante cualquier indicio o presentación de una taquicardia supraventricular, una taquicardia paroxística supraventricular y otras patologías que, por ejemplo, afectan a la conducción eléctrica del corazón, como por ejemplo el Wolff-Parkinson-White. Y también se puede utilizar la adenosina para el diagnóstico propio de las taquicardias supraventriculares y paroxísticas supraventriculares, así como también en estudios electrofisiológicos. La adenosina se comprende de ciertas precauciones durante su uso, como por ejemplo en pacientes que sufran estenosis valvular o estenosis coronaria, así como también estenosis aórtica. También en caso de hipovolemia y shock hipovolémicos, en infartos agudos de miocardio e insuficiencia cardíaca, en otras arritmias como por ejemplo la fibrilación auricular y el flúter auricular y otros tipos de cardiopatías generales. Así como también debemos recordar que la adenosina está totalmente contraindicada en enfermedades como por ejemplo bloqueos auriculoventriculares de tipo 2 y de tipo 3, enfermedades pulmonares obstructivas y restrictivas como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el asma, en síndromes de QT largo cardíacos y por último en otras formas de fallos cardíacos. El mecanismo de acción de la adenosina trata sobre una de las 5 propiedades fundamentales fisiológicas del corazón, que en este caso es el dromotropismo o conductibilidad cardíaca, es decir, capacidad del corazón para transmitir el impulso eléctrico que generan sus células y distribuirlo por todas las células cardíacas. La adenosina tiene un efecto dromotropo negativo. ¿Qué quiere decir? Que la adenosina consigue ralentizar el impulso eléctrico en caso de que éste vaya muy veloz por toda la red eléctrica del corazón, como por ejemplo sucede en las taquicardias supraventriculares y otras afecciones como las reentradas nodales del Wolff-Parkinson-White. Aparte también la adenosina afecta a los receptores A1 cardíacos, puesto que volvemos a repetir que la adenosina es un antiarrítmico de clase 4, es decir, afecta a las células dependientes de los iones de calcio, bloquea los canales de calcio y así se consigue retrasar la velocidad del impulso eléctrico por todo el corazón.
Las vías de administración más usuales de la adenosina suele ser la vía intravenosa tanto de tipo periférica como de tipo central y, muy importante, de forma rápida y en bolo a poder ser, puesto que la adenosina puede metabolizarse incluso antes de llegar a hacer efecto en el corazón. La posología de la adenosina es muy simple y básica, puesto que consiste en la administración de una dosis e ir subiendo esa dosis a no ser que la arritmia se revierta al ritmo normal. Por ejemplo, en adulto encontramos que empezamos con un bolo intravenoso de 3 miligramos. Si al minuto o a los 2 minutos la taquicardia o arritmia sigue persistiendo, administramos un segundo bolo de 6 miligramos. Que tras 1 o 2 minutos sigue todavía la arritmia y que no cede, pasamos a un tercer bolo intravenoso de 12 miligramos y nos quedamos ahí. Quiere decir que si a los 2 siguientes minutos vemos que sigue todavía la arritmia, que es resistente, otro bolo de 12 miligramos. Y ahí, este es el tope que podemos administrar de adenosina. Mientras que, por el contrario, en poblaciones pediátricas, empezamos con un bolo intravenoso de 0,1 miligramos por kilogramo, administrando como máximo 6 miligramos. ¿Que vemos que la arritmia sigue resistente al cabo de unos minutos? Hacemos otro segundo bolo, en este caso ya de mantenimiento, de 0,1 miligramos por kilogramo, dando un máximo de 12 miligramos. Muy importante, sin olvidar que la adenosina es uno de los tratamientos farmacológicos dentro de la cardioversión farmacológica. Si queremos revertir una arritmia, como por ejemplo una taquicardia supraventricular o una taquicardia paroxística supraventricular, en vez de utilizar una cardioversión eléctrica mediante una carga sincronizada, podemos utilizar la adenosina perfectamente por sus bolos intravenosos rápidos. En evidencia científica y estudios actuales, no se ha demostrado que haya una compatibilidad o incompatibilidad de la adenosina con el resto del abanico farmacológico. Así que, a poder ser, la adenosina, cuando la administremos, que sea en forma solitaria y sin mezclar con ningún medicamento, tanto en jeringa como en terapia ENI. La adenosina también puede presentar efectos adversos, como por ejemplo bradicardia debido al efecto dromotropo negativo de la adenosina. Ralentiza la velocidad del impulso eléctrico por toda la red de conducción del corazón. ¿Y eso a qué lleva? A una disminución de la frecuencia cardíaca, ahí donde entramos en bradicardia. Por el mismo efecto dromotropo negativo, la adenosina también puede provocar pausas sinusales y extrasístoles, tanto de tipo auriculares como ventriculares. Si seguimos dentro del efecto dromotropo negativo, también es capaz de producir bloqueos auriculoventriculares y taquicardias ventriculares no sostenidas. Y por último tenemos el efecto adverso más general y más observable a primera vista, que serían las palpitaciones. En el embarazo, la adenosina tiene categoría C, es decir, no se puede dar. Está contraindicado a no ser que el beneficio de adenosina a ese paciente sea mayor que la probabilidad de desarrollar los efectos adversos propios de la adenosina, tanto para el paciente como para el feto.
Y así también recordar que el paciente debe estar monitorizado siempre. Cada vez que vayamos a administrar cualquier fármaco de tipo cardíaco o cardiovascular, así como también antiarrítmico, hay que monitorizar al paciente con sus signos vitales y su electrocardiograma presente. En ciertas terapias programadas, como por ejemplo la cardioversión farmacológica o los estudios electrofisiológicos, se recomienda que 24 horas antes de la prueba, quiere decir de la administración de adenosina, evitar el consumo de sustancias excitantes. Por ejemplo, sustancias tóxicas, sustancias naturales como la teína, la cafeína, fármacos como la aminofilina, la teofilina. Y por último decir que la adenosina es un fármaco no dializable. No se elimina por las técnicas convencionales y actuales de dialización, así como tampoco se precisa un ajuste de dosis